Hola, para esta primera cápsula vamos a tratar el pensamiento del filósofo surcoreano Byung-Chul Chul Han, donde a grandes rasgos nos dice que recopilar más datos sobre el comportamiento del ser humano no termina explicándolo mejor y solo nos produce un dataísmo sin sentido. Vamos a tratar datos del libro La Sociedad Paliativa de este autor. En la época postindustrial y posheroica, el cuerpo no es una avanzadilla ni medio de producción. A diferencia del cuerpo disciplinado, el cuerpo hedonista se gusta y se disfruta a sí mismo sin orientarse de ninguna manera a un fin superior. Desarrolla una postura de rechazo hacia el dolor. Le parece que el dolor carece por completo de sentido y de utilidad. En la sociedad neoliberal del rendimiento, las negatividades tales como las obligaciones, las prohibiciones o los castigos dejan paso a positividades tales como la motivación, la autooptimización y la autorrealización. Los espacios disciplinarios son sustituidos por zonas de bienestar. El dolor pierde toda referencia y poder al dominio. Se despolitiza y pasa a convertirse en un asunto médico. La nueva fórmula de dominación es sé feliz. La positividad de la felicidad desbanca la negatividad del dolor como capital emocional positivo. La felicidad debe promocionar una ininterrumpida capacidad de rendimiento. La autoevaluación, la automotivación y la autooptimización hacen que el dispositivo neoliberal de la felicidad sea muy eficaz, pues el poder se las arregla entonces muy bien sin necesidad de hacer demasiado. El sometido ni siquiera es consciente de su sometimiento. Se figura que es muy libre, sin necesidad de que lo obliguen desde fuera. Se explota voluntariamente a sí mismo, creyendo que se está realizando. La libertad no se reprime, sino que se explota. El imperativo de ser feliz genera una presión que es más devastadora que el imperativo de ser obediente. En el régimen neoliberal, también el poder asume una forma positiva. Se vuelve elegante. A diferencia del represivo poder disciplinario, el poder elegante no duele. El poder se desvincula por completo del dolor. Se las arregla sin necesidad de ejercer ninguna represión. La sumisión se lleva a cabo como autooptimización y autorrealización. El poder elegante opera de forma seductora y permisiva. Como se hace pasar por libertad, es más invisible que el represivo poder disciplinario. También la vigilancia asume una forma elegante. Constantemente se nos incita a que comuniquemos nuestras necesidades, nuestros deseos y nuestras preferencias, y a que contemos nuestra vida. La comunicación total acaba coincidiendo con la vigilancia total. El desnudamiento pornográfico acaba siendo lo mismo que la vigilancia panóptica. La libertad y la vigilancia se vuelven indiscernibles. El dispositivo neoliberal de felicidad nos distrae de la situación de dominio establecida, obligándonos a una introspección anímica. Se encarga de que cada uno se ocupe solo de sí mismo, de su propia psicología, en lugar de cuestionar críticamente la situación social. El sufrimiento, del cual sería responsable la sociedad, se privatiza y se convierte en un asunto psicológico. Lo que hoy hay que mejorar no son las situaciones sociales, sino los estados anímicos. La exigencia de optimizar el alma, que en realidad la obliga a ajustarse a las relaciones de poder establecidas, oculta las injusticias sociales. Así es como la psicología positiva consuma el final de la revolución. Los que salen al escenario ya no son los revolucionarios, sino unos entrenadores motivacionales que se encargan de que no aflore el descontento, y mucho menos el desenojo. En vísperas de la crisis económica mundial de los años 20, con sus extremas contradicciones sociales, había muchos representantes de trabajadores y activistas radicales que denunciaban los excesos de los ricos y la miseria de los pobres. Frente a eso, en el siglo XXI, una camada muy distinta y mucho más numerosa de ideólogos propagaba lo contrario: que en nuestra sociedad profundamente desigual todo estaría en orden y que todo aquel que se esforzara le iría muchísimo mejor. Los motivadores y otros representantes del pensamiento positivo traerían una buena nueva para las personas que, a causa de las permanentes convulsiones del mercado laboral, se hallaban al borde de la ruina económica. Dad la bienvenida a todo el mundo. Por mucho que asuste, vedlo como una oportunidad. También la voluntad de combatir el dolor a toda costa hace olvidar que el dolor se transmite socialmente. El dolor refleja desajustes socioeconómicos de los que se resiente tanto la psique como el cuerpo.
Los analgésicos prescritos masivamente ocultan las situaciones sociales causantes de estos dolores. Reducir el tratamiento del dolor exclusivamente a los ámbitos de la medicación y la farmacia impide que el dolor se haga lenguaje e incluso crítica. Con ello, el dolor queda privado de su carácter de objeto e incluso de su carácter social. La sociedad paliativa se inmuniza frente a la crítica insensibilizando mediante medicamentos o induciendo un embotamiento con ayuda de los medios. También, los medios sociales y los juegos de ordenador actúan como anestésicos. La permanente anestesia social impide el conocimiento y la reflexión y reprime la verdad. En su dialéctica negativa escribe Adorno: la necesidad de prestar voz al sufrimiento es condición de toda verdad, pues el sufrimiento es objetividad que pasa sobre el sujeto. Lo que éste experimenta como lo más objetivo suyo, su expresión está objetivamente mediado. El dispositivo de felicidad aísla a los hombres y conduce a una despolitización de la sociedad y a una pérdida de la solidaridad. Cada uno debe preocuparse por sí mismo, de su propia felicidad. La felicidad pasa a ser un asunto privado. También el sufrimiento se interpreta como el resultado del propio fracaso. Por eso, en lugar de revolución, lo que hay es depresión. Mientras nos esforzamos en vano por curar la propia alma, perdemos de vista las situaciones colectivas que causan los desajustes sociales. Cuando nos sentimos afligidos por la angustia y la inseguridad, no responsabilizamos a la sociedad, sino a nosotros mismos, pero el fermento de la revolución es el dolor sentido en común. El dispositivo neoliberal de felicidad lo ataja de raíz. La sociedad paliativa despolitiza el dolor, sometiéndolo a tratamiento medicinal y privatizándolo. De este modo se reprime y se desbanca la dimensión social del dolor. Los dolores crónicos, que podrían interpretarse como síntomas patológicos de la sociedad del cansancio, no lanzan ninguna protesta. En la sociedad neoliberal del rendimiento, el cansancio es apolítico, en la medida en que resumen un cansancio del yo. Es un síntoma del sujeto narcisista del rendimiento que se ha quedado desfondado. En lugar de hacer que las personas se asocien en unos otros, las aísla. Hay que diferenciarlo de aquel cansancio colectivo que configura y cohesiona una comunidad. El cansancio del yo es la mejor profilaxis contra la revolución. El dispositivo neoliberal de felicidad cosifica la felicidad. La felicidad es más que la suma de sensaciones positivas que prometen un aumento del rendimiento. No está sujeta a la lógica de la optimización. Se caracteriza por no poder disponer de ella. Le es inherente una negatividad. La verdadera felicidad no es posible en fragmentos. Es justamente el dolor lo que preserva la felicidad de cosificarse y le otorga duración. El dolor trae la felicidad y la sostiene. Felicidad doliente no es un oxímoron. Toda intensidad es dolorosa. En la pasión se fusionan dolor y felicidad. La dicha profunda contiene un factor de sufrimiento. Según Nietzsche, dolor y felicidad son dos hermanos y gemelos que crecen juntos y que juntos siguen siendo pequeños. Si se ataja el dolor, la felicidad se trivializa y se convierte en un confort apático. Quien no es receptivo para el dolor, también se cierra a la felicidad profunda. La abundancia de especies del sufrir cae como un remolino inacabable de nieve sobre un hombre, así, al tiempo que sobre él se descargan los rayos más intensos del dolor. Solo con esta condición, estar siempre abierto al dolor, venga de donde venga y hasta lo más profundo, sabrá estar abierto a las especies más delicadas y sublimes de la felicidad. No atender a tiempo las condiciones del dolor del ser hace que no logremos identificar adecuadamente los problemas que como sociedad e individuo padecemos, y ciertamente dará imposibilidad al desarrollo de estrategias para solucionarlos y mejorar la calidad de vida de individuo y sociedad.